La nieve caía sobre Bergdorf con esa quietud particular de las tardes de diciembre, cuando el mundo parece suspenderse entre la luz y la oscuridad. Helena Mendel encendió la segunda vela del Adviento con manos que ya conocían el ritual de memoria. Primero la vela morada del domingo anterior, luego la nueva, observando cómo las dos llamas temblaban idénticas sobre la corona de ramas de abeto que había confeccionado ella misma. 45 años tenía, y 20 de ellos los había pasado en esta misma casa, frente a estas mismas ventanas que daban al patio de la escuela del pueblo, encendiendo velas cada Adviento con la precisión de quien ha convertido la soledad en una forma de arte. Afuera, los niños que habían estado bajo su tutela ese día corrían hacia sus casas, dejando huellas caóticas en la nieve recién caída. Helena los observó desde la ventana con esa mezcla de afecto y distancia que había perfeccionado a lo largo de 2 décadas. Amaba a sus alumnos, pero al final del día, ellos regresaban a sus familias y ella regresaba a su silencio cuidadosamente ordenado. Era un arreglo que le convenía, o al menos eso se repetía cada noche mientras preparaba su cena para una sola persona y leía junto al fuego hasta que el sueño la vencía. La casa olía a canela y clavo de olor. Había horneado galletas esa tarde para la reunión de maestras del día siguiente, y el aroma dulce contrastaba con el frío que se filtraba por las rendijas de las ventanas antiguas. Helena ajustó su chal de lana gris, siempre gris o marrón, colores que no llamaban la atención, y se sentó en su silla junto a la estufa de cerámica. Tenía exámenes por corregir, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia las 2 velas del Adviento. La segunda semana, la semana de la preparación, del enderezar los caminos, del alisar lo torcido. Sonrió con ironía ante la metáfora. Su vida era tan recta y lisa como una regla de madera, sin sobresaltos, sin sorpresas, sin dolor. El golpe en la puerta la sobresaltó. Era inusual recibir visitas después de que oscurecía, especialmente con la nieve cayendo. Helena abrió para encontrar a Herr Baumann, el cartero, con su gorra cubierta de nieve y una expresión incómoda en su rostro rubicundo. Fräulein Mendel, disculpe la hora, pero llegó esto del hospital de Viena y pensé, con el sello del hospital pensé que debía traérselo de inmediato. El sobre era blanco, institucional, con el membrete del Hospital General de Viena impreso en tinta azul. Helena lo tomó con manos que súbitamente no le pertenecían. Agradeció al cartero, cerró la puerta y se quedó de pie en el pequeño recibidor, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Viena. Hacía 20 años que ese nombre había dejado de pronunciarse en su vida. 20 años desde que Viena había sido el destino de una traición, el lugar donde su hermana menor y su prometido habían huido juntos, dejándola a ella con un vestido de novia que nunca usaría y un corazón que había decidido no volver a abrirse jamás. Helena regresó a su silla, pero no se sentó. Sus piernas parecían haber olvidado cómo doblarse. Con dedos torpes, abrió el sobre. La carta estaba escrita en la letra pulcra de alguna enfermera o secretaria del hospital. Estimada Fräulein Mendel, nos dirigimos a usted en representación de su hermana, Frau Katharina Mendel de Hoffmann, actualmente paciente en nuestro pabellón de tisiología. Me temo que debo informarle que su condición es grave. La tuberculosis ha avanzado considerablemente, y aunque hacemos todo lo posible por su comodidad, los recursos del hospital son limitados y su hermana carece de medios económicos para costear un tratamiento más extensivo. Frau Hoffmann me ha pedido que le escriba para solicitarle, si está en sus posibilidades, alguna ayuda económica. Sin embargo, hay otro asunto más urgente. Su hermana tiene una hija, Sofía, de 16 años, que actualmente se aloja en una pensión de muy dudosa reputación cerca del hospital. Frau Hoffmann teme por el bienestar y la virtud de la joven. En sus momentos de mayor lucidez, su hermana expresa un deseo constante, que Sofía pueda ir a vivir con usted, al menos temporalmente, mientras ella se recupera. Si esto no fuera posible, solicita que considere acogerlas a ambas en su hogar. Comprendo que esta petición puede resultar inesperada. Frau Hoffmann me ha confiado
que no han estado en contacto durante muchos años. Sin embargo, como cristiana y testigo del sufrimiento de esta pobre mujer, me permito instarla a considerar su solicitud con caridad. Quedo a su disposición para cualquier información adicional. Respetuosamente, Schwester Margarete Holzer, Hospital General de Viena, Elena, leyó la carta una vez, luego otra, y otra más. Las palabras se retorcían en su mente como serpientes. Tuberculosis, grave, sin recursos, hija, 16 años, acogerlas a ambas. Una hija. Caterina tenía una hija. Por supuesto que tenía una hija. Habían pasado 20 años. En algún lugar remoto de su mente, Elena había sabido que su hermana habría tenido una vida, hijos quizás. Pero saberlo en abstracto era diferente a tenerlo frente a ella, concreto y exigente. Sofía, 16 años, en peligro en una pensión sórdida de Viena. Las dos velas del Adviento parpadearon, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Elena se sentó finalmente, la carta cayendo sobre su regazo. Cerró los ojos y, contra su voluntad, la memoria se abrió como una puerta que había mantenido cerrada con candado durante 2 décadas. Junio de 1867. Ella tenía 25 años, una edad ya avanzada para casarse según los estándares del pueblo, pero Thomas había esperado 3 años mientras ahorraba para comprar la pequeña granja en las afueras de Bergdorf. Había sido paciente, había cortejado a Elena con la seriedad apropiada, había pedido su mano al padre de ella con el protocolo debido. La boda estaba fijada para el sábado 15 de junio y toda la familia estaba alborotada con los preparativos. Caterina tenía 20 años entonces, hermosa con esa belleza impetuosa de la juventud que no conoce sus propios límites. Siempre había sido la brillante, la vivaz, la que hacía reír a todos en la mesa. Elena, 5 años mayor, había sido la responsable, la seria, la que ayudaba a su madre con las tareas del hogar mientras Caterina tocaba el piano y recitaba poesía. No habían sido rivales. Elena había amado a su hermana con esa mezcla de cariño y leve exasperación que los hermanos mayores sienten por los menores más talentosos. Thomas frecuentaba la casa para ver a Elena, por supuesto, pero también se quedaba a las cenas familiares. Se reía de los chistes del padre. Escuchaba a Caterina tocar Schubert en el piano que había sido de la abuela. Nunca, ni por un instante, Elena había sospechado. Ni siquiera cuando notaba que Thomas miraba a Caterina con expresión divertida. Ni cuando Caterina se sonrojaba si Thomas le dirigía un cumplido casual. La noche del 14 de junio, Elena se había acostado con su vestido de novia colgado en el armario, planchado y perfecto, con las flores de azahar que su madre había guardado en agua azucarada para que se mantuvieran frescas. Se durmió pensando en el día siguiente, en caminar hacia el altar del brazo de su padre, en el momento en que Thomas la tomaría de la mano frente al altar. Despertó a las 5 de la mañana con un presentimiento inexplicable. La casa estaba demasiado silenciosa. Se levantó y fue al cuarto de Caterina. La cama estaba vacía, pero hecha con cuidado, como si quisiera borrar toda evidencia de su presencia. Sobre la almohada de Elena, en su propia cama, encontró la nota. Incluso ahora, 20 años después, Elena podía recitar cada palabra de memoria. Elena, mi querida hermana, para cuando leas esto, ya estaremos en camino a Viena. No puedo explicarte lo que siento sin sonar cruel, y no quiero ser cruel contigo, tú que siempre has sido bondadosa conmigo. Pero amo a Thomas con una pasión que no puedo controlar, y él me ama a mí de la misma manera. Nos dimos cuenta demasiado tarde, cuando ya todo estaba arreglado para la boda. Intentamos resistir, te lo juro, pero el corazón no obedece a la razón. Perdóname si puedes, aunque sé que no podrás. Pero no podía casarme él sabiendo que me amaba a mí, y él no podía casarse contigo amándome a mí. Habría sido una mentira más cruel que esta verdad. Algún día quizás comprendas. Tu hermana que te quiere a pesar de todo, Caterina. El escándalo había sido monumental. En un pueblo del tamaño de Bergdorf, donde todos se conocían desde hacía generaciones, una novia abandonada el día de su boda era un evento de proporciones épicas.
El padre de Elena, un hombre orgulloso y rígido, había declarado que Caterina había muerto para la familia. La madre había llorado en silencio durante semanas, y Elena se había convertido en un objeto de lástima, lo cual era peor que cualquier otro dolor. Había soportado las miradas de compasión, los susurros, las conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba a una habitación. Había devuelto los regalos de boda. Había vendido el vestido de novia a una modista de la ciudad vecina. Había rechazado 3 propuestas de matrimonio en los años siguientes, todas de hombres que claramente la veían como una mujer desesperada que aceptaría cualquier cosa. En lugar de eso, había solicitado el puesto de maestra en la escuela del pueblo cuando la anterior se jubiló. Se había mudado a esta casita junto a la escuela. Había construido una vida de rutinas predecibles y satisfacciones modestas, y había cerrado la puerta a cualquier mención de Caterina. Durante los primeros 5 años, habían llegado cartas de Viena. Su madre se las pasaba con expresión suplicante, rogándole sin palabras que las leyera, que respondiera. Elena las quemaba sin abrirlas. Cuando su madre murió en 1874, Elena heredó una caja con todas las cartas que Caterina había enviado a sus padres. Esas también las había quemado, viendo cómo el papel se enroscaba y ennegrecía en la estufa, sin leer una sola palabra. Su padre murió 2 años después, amargado y envejecido prematuramente. En su lecho de muerte había susurrado: «Encuentra a tu hermana, perdónala». Pero Elena había sacudido la cabeza. El perdón era para los santos. Ella era solo una mujer que había aprendido a sobrevivir construyendo muros lo suficientemente altos. Y ahora esta carta en su regazo, pidiendo lo imposible. Elena se levantó bruscamente y fue a su escritorio. Sacó papel y pluma. Escribiría a la enfermera. Enviaría dinero, por supuesto. Tenía ahorros, no era una mujer mezquina. Suficiente para que Caterina tuviera atención médica adecuada y para que la hija, Sofía, pudiera alojarse en un lugar decente hasta que su madre se recuperara. Era lo cristiano. Era lo correcto. Pero no podía abrirle la puerta a ese pasado. Mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir. Estimada Schwester Holzer, agradezco su carta y la información sobre la condición de mi hermana. Adjunto, encontrará un giro postal por 500 florines, que espero sea suficiente para cubrir los gastos médicos y el alojamiento adecuado para la joven Sofía. Sin embargo, me temo que no me es posible acoger a mi hermana o a su hija en mi hogar en este momento. Mis circunstancias no lo permiten. Confío en que con los fondos provistos, ambas puedan encontrar una solución más apropiada a su situación. Respetuosamente, se detuvo. La pluma temblaba en su mano. Mis circunstancias no lo permiten. Era mentira. Tenía esta casa de 3 habitaciones para ella sola. Tenía su salario de maestra, modesto pero estable. Tenía tiempo, tenía espacio, tenía todo lo necesario, excepto la voluntad de hacerlo. Un movimiento en la ventana captó su atención. Por un instante, solo un instante que no podría haber durado más que un parpadeo, vio reflejado en el cristal oscuro no su propio rostro de mujer de 45 años, con líneas de expresión alrededor de los ojos y cabello castaño veteado de gris, sino el rostro de la joven de 25 años que había sido. La joven Elena, con su cabello recogido en el estilo que había elegido para la boda, con sus ojos brillantes de anticipación, con su expresión de esperanza inocente. Y esa joven Elena estaba llorando, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras miraba algo que la Elena actual no podía ver. Elena se levantó de un salto, el corazón golpeándole el pecho. Se acercó a la ventana y tocó el cristal frío. Pero la visión había desaparecido. Solo estaba su propio reflejo, alterado y mayor, mirándola con ojos asustados. «Estoy cansada», se dijo en voz alta, su voz sonando extraña en el silencio de la casa. Es solo el cansancio y la impresión de la carta. Pero cuando regresó al escritorio, no pudo continuar escribiendo. Las palabras «mis circunstancias no lo permiten» la miraban desde el papel como una acusación. Arrugó la carta y la arrojó al fuego.
Las 2 velas del Adviento seguían ardiendo, sus llamas rectas e idénticas. Elena las observó durante un largo momento. Segunda semana de Adviento. La semana de preparar el camino, de enderezar lo torcido, de alisar lo áspero. «No», dijo en voz alta, «no puedo». Se fue a la cama sin apagar las velas, algo que nunca había hecho antes. Pero esa noche, las reglas de su vida cuidadosamente ordenada parecían deshacerse en los bordes. Se metió bajo las mantas y cerró los ojos con fuerza, intentando no ver el rostro de su yo más joven, llorando en el reflejo de la ventana, intentando no preguntarse qué habría estado mirando esa joven Elena con tanta desesperación. Afuera la nieve seguía cayendo sobre Bergdorf, cubriendo el mundo con su manto blanco. Y en la sala, las 2 velas del Adviento ardían solas en la oscuridad, como 2 pequeñas oraciones que nadie había pronunciado en voz alta, esperando una respuesta que Elena no estaba segura de poder dar. Elena no durmió esa noche. Permaneció despierta en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj de péndulo en la sala y el susurro de la nieve contra las ventanas. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de aquella joven en el reflejo, su propio rostro de hacía 20 años, y las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Era absurdo, por supuesto, un truco de la luz, del cansancio, de la impresión causada por la carta. Pero la imagen se había grabado en su mente con la claridad de una fotografía y no la dejaba en paz. Cuando el amanecer finalmente tiñó el cielo de gris pálido, Elena se levantó con un dolor de cabeza punzante y una sensación de irrealidad que no la abandonó mientras se vestía, mientras preparaba su desayuno frugal de pan y té, mientras ordenaba los exámenes que debía revisar. Todo parecía ligeramente desenfocado, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Era sábado, y no tenía clases, pero la rutina exigía que fuera a la iglesia para la misa del segundo domingo de Adviento. Elena se puso su abrigo más grueso, el de lana negra con el cuello de terciopelo que había heredado de su madre, y se envolvió en su chal gris. Afuera el mundo había sido transformado por la tormenta nocturna. La nieve llegaba casi hasta las rodillas, y el cielo seguía cargado de nubes pesadas que prometían más. El camino a la iglesia de San Nicolás serpenteaba por el borde del pueblo, pasando por el pequeño parque donde en verano los niños jugaban y las madres tejían bajo los tilos. Ahora todo era blanco y silencioso, con esa quietud particular de las mañanas después de una gran nevada, cuando el mundo parece contener la respiración. Los pasos de Elena crujían en la nieve virgen, dejando un rastro solitario detrás de ella. Estaba a medio camino cuando vio a la anciana. Estaba sentada en uno de los bancos del parque, completamente cubierto de nieve excepto donde ella estaba. La mujer vestía de gris plateado, o quizás era la luz que hacía que su ropa pareciera brillar con un matiz metálico, y tenía en las manos un tejido del que salían agujas que se movían con ritmo hipnótico. Lo más extraño era que, a pesar de que la temperatura estaba varios grados bajo cero y el aliento de Elena formaba nubes blancas en el aire, la anciana no parecía tener frío. No temblaba, no se encogía, simplemente tejía con movimientos fluidos y constantes. Elena se detuvo, indecisa. Era extraño, más que extraño, encontrar a alguien sentado así en medio de una tormenta de nieve. Debería seguir su camino. La misa comenzaría en 20 minutos y el padre Matías no toleraba retrasos. Pero algo en la escena la detuvo. La quietud de la anciana, la forma en que sus manos se movían sin pausa, el brillo plateado de la lana que parecía capturar luz donde no había luz que capturar. «Buenos días», dijo Elena finalmente, acercándose al banco. La anciana levantó la vista y Elena sintió un estremecimiento que no tenía nada que ver con el frío. Los ojos de la mujer eran de un azul tan pálido que casi parecían blancos, del color del hielo sobre un lago profundo. Su rostro era una red de arrugas, pero sus ojos eran jóvenes, intensos, imposiblemente vivos. «Buenos días, maestra Mendel», respondió la anciana con una voz que sonaba como el viento entre las ramas de pino. «¿Nos conocemos?», preguntó Elena, sorprendida de que esta extraña supiera su nombre. «En cierto modo, sí.
He observado su camino durante mucho tiempo. La respuesta era inquietante, pero la anciana la dijo con tal naturalidad que Elena no supo cómo responder. En lugar de eso, miró el tejido que descansaba sobre el regazo de la mujer. Los patrones eran extraordinariamente complejos, con diseños que parecían cambiar cuando uno los miraba directamente. Primero parecían ser flores, luego estrellas, luego rostros humanos, apenas sugeridos en la trama de los hilos. «Es hermoso», murmuró Elena. «¿Qué está haciendo?» «Estoy tejiendo una historia», respondió la anciana, sin dejar de mover las agujas. «Como todos hacemos, aunque no todos usan lana e hilos. Algunos tejen con palabras, otros con acciones, otros con silencios. No comprendo». «¿No?» La anciana sonrió, y su rostro se iluminó con una calidez inesperada. «Dígame entonces, maestra Mendel, ¿qué teje usted en su corazón?» La pregunta era tan directa, tan extrañamente íntima que Elena retrocedió un paso. «No sé de qué habla. Cada uno teje su propio destino», continuó la anciana como si Elena no hubiera hablado. «Algunos tejen con hilos de oro, brillantes y hermosos. Otros con hilos de plata, más sutiles pero igualmente valiosos. Y algunos, sus manos se detuvieron por un momento, tejen con hilos de amargura. Los hilos de amargura son los más fuertes, ¿sabe? Son casi imposibles de romper, pero hacen una tela que ahoga, que pesa, que convierte incluso el diseño más hermoso en algo oscuro y pesado». Elena sintió como si la anciana pudiera ver directamente a través de ella, a través de las capas de compostura y control que había construido durante 20 años. «Usted no sabe nada sobre mí», dijo, y su voz sonó más defensiva de lo que pretendía. «¿No?» La anciana desplegó el tejido que tenía en el regazo, extendiéndolo sobre sus rodillas, y Elena vio algo que la dejó sin aliento. En la tela, tejidos con una habilidad que parecía imposible, había escenas de una vida, su vida. Ahí estaba ella, claramente reconocible a pesar de la estilización del diseño, enseñando a un grupo de niños, señalando algo en una pizarra. En otra sección del tejido, estaba consolando a una mujer mayor, Frau Weber, cuyo hijo había muerto en un accidente en el molino 3 años atrás. En otra escena, estaba llevando sopa a Herr Gottlieb cuando estuvo enfermo el invierno pasado. Había docenas de estas pequeñas viñetas, todas tejidas con hilos que brillaban suavemente. Elena dando, Elena ayudando, Elena cuidando. «Ha construido una vida buena», dijo la anciana suavemente. «Una vida de servicio y bondad. Mire cuánta luz hay en su tejido». Pero entonces las manos de la anciana se movieron hacia el centro del tejido, y Elena vio lo que había estado evitando mirar. Un nudo negro, apretado y denso, que distorsionaba todos los patrones a su alrededor. Los hilos brillantes que emanaban de las escenas de bondad se curvaban alrededor de este nudo, deformándose, perdiendo su brillo a medida que se acercaban a él. «Pero ha construido toda esta belleza sobre cimientos de resentimiento», continuó la anciana. «¿Ve cómo este nudo tira de todo lo demás? ¿Cómo distorsiona incluso sus actos más generosos? Es como construir una iglesia sobre hielo. En primavera, cuando el hielo se derrite, todo lo demás se derrumba con él». Elena quiso apartar la vista, pero no podía. El nudo negro en el centro del tejido parecía pulsar, latir como un corazón oscuro. «Usted no sabe lo que me hicieron», susurró. «No sabe lo que es ser traicionada de esa manera, por las 2 personas en las que más confiaba». «No», admitió la anciana. «No sé exactamente lo que le hicieron. Cada dolor es único, cada traición tiene su propio sabor amargo, pero sé lo que usted se ha hecho a sí misma en los años desde entonces». «¿Qué quiere decir?» «Ellos la lastimaron una vez, hace 20 años, pero usted ha elegido lastimarse a sí misma cada día desde entonces. Ha alimentado ese nudo negro con su resentimiento, lo ha tejido más y más apretado con cada pensamiento amargo, cada recuerdo cultivado con cuidado, cada puerta cerrada. Ellos le robaron un futuro, pero usted ha desperdiciado 20 presentes». Las palabras eran como cuchillos, pero dichas con tal gentileza que Elena no pudo enfadarse. En lugar de eso,
Sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que había mantenido rígido y controlado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. «No puedo perdonar lo imperdonable», dijo, y su voz se quebró. «No puedo simplemente olvidar». «¿Quién habla de olvidar?». La anciana enrolló el tejido cuidadosamente. «Olvidar es imposible. El pasado sucedió. Las heridas fueron reales. Pero perdonar... Perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien. Es decidir que ya no dejarás que lo que pasó decida quién eres hoy». Elena se sentó en el banco junto a la anciana, olvidándose de la misa, olvidándose del frío, olvidándose de todo excepto las palabras que estaba escuchando y el nudo negro que había visto en el tejido. «No sé cómo», admitió finalmente. «Nadie sabe cómo al principio», respondió la anciana. «Perdonar no es un momento único, una decisión que se toma una vez y ya está. Es un camino que se recorre paso a paso, día a día. Algunos días retrocederás. Algunos días querrás volver al resentimiento porque es familiar, porque te ha mantenido compañía durante tanto tiempo que se siente como un amigo. Pero si sigues caminando, si sigues eligiendo dar un paso más cada día, eventualmente llegarás a un lugar donde el nudo comienza a aflojarse. ¿Y si no puedo? ¿Y si el resentimiento es todo lo que me queda de lo que fui? La anciana posó su mano sobre la de Elena. Su piel era cálida, increíblemente cálida contra el frío del día, y Elena sintió algo parecido a una corriente eléctrica recorrer su brazo. Entonces, seguirá siendo la mujer de hace 20 años, congelada en ese momento de traición, incapaz de crecer más allá de él. Y cuando finalmente cierre los ojos por última vez, se preguntará qué podría haber sido si hubiera elegido la vida en lugar del dolor. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llamando a misa. Elena se levantó, aturdida, sintiendo como si hubiera estado sentada en ese banco durante horas, aunque solo podían haber pasado minutos. «Tengo que ir», murmuró. «Vaya entonces», dijo la anciana, reanudando su tejido. «Pero piense en lo que hemos hablado. El Adviento es tiempo de preparación, ¿no es cierto? Tiempo de enderezar los caminos torcidos, de alisar los lugares ásperos. Quizás sea tiempo de preparar su corazón, no solo su casa». Elena comenzó a alejarse, luego se detuvo. «¿Cómo sabe usted mi nombre? ¿Quién es usted?». Pero la anciana simplemente sonrió y siguió tejiendo, sus agujas capturando la escasa luz de la mañana invernal y transformándola en destellos plateados. La iglesia de San Nicolás estaba llena cuando Elena entró, deslizándose discretamente en un banco cerca del fondo. La congregación ya había comenzado el primer himno, y Elena tomó un himnario y fingió cantar, aunque las palabras se deslizaban sobre ella sin penetrar. Su mente estaba todavía con la anciana del parque, con el tejido y su nudo negro, con las palabras que habían abierto heridas que Elena había creído cuidadosamente selladas. El padre Matías subió al púlpito, un hombre delgado de 60 años, con una barba gris cuidadosamente recortada y ojos que parecían ver demasiado. Elena normalmente encontraba sus sermones reconfortantes en su previsibilidad. Seguía el ciclo litúrgico con precisión, rara vez se desviaba de los temas tradicionales. Pero hoy, cuando comenzó a hablar, Elena sintió como si cada palabra estuviera dirigida específicamente a ella. «Hermanos y hermanas», comenzó el padre Matías, su voz resonando en las bóvedas de piedra de la iglesia. «Hoy, en este segundo domingo de Adviento, la liturgia nos presenta a Juan el Bautista, el profeta que clama en el desierto: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Elena se hundió en el banco, intentando hacerse invisible. «¿Pero qué significa esto de preparar el camino?», continuó el sacerdote. «No se trata de barrer nuestras casas o decorar nuestros árboles, aunque esas cosas también tienen su lugar. Se trata de preparar nuestro corazón. ¿Y cómo se prepara un corazón? Juan nos da las instrucciones: todo valle sea rellenado, todo monte y colina sea rebajado, lo torcido sea enderezado y los caminos ásperos allanados». El padre Matías hizo una pausa, su mirada recorriendo la congregación. «Los valles que deben rellenarse son los vacíos en nuestras almas,
los lugares donde hemos permitido que la desesperanza o la amargura excaven huecos profundos. Los montes que deben rebajarse son nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra convicción de que estamos en lo correcto, y todos los demás equivocados. Lo torcido que debe enderezarse son nuestros pensamientos retorcidos, nuestras justificaciones para comportarnos de maneras que sabemos están mal, y los caminos ásperos que deben allanarse. Otra pausa, son las asperezas de nuestro corazón, el resentimiento, la falta de perdón, la dureza con la que nos protegemos del dolor, pero que también nos protege del amor. Elena sintió que le ardían las mejillas. Era imposible que el padre Matías supiera sobre la carta, sobre la anciana del parque, sobre la lucha que se libraba en su corazón, y sin embargo, cada palabra caía sobre ella como una piedra. «El perdón», dijo el sacerdote y su voz se suavizó, «es quizás lo más difícil que se nos pide, porque perdonar significa soltar nuestra narrativa favorita, la historia en la que somos las víctimas, los agraviados, los que tienen derecho a su dolor. Perdonar significa renunciar a ese papel, abandonar esa identidad que hemos cultivado cuidadosamente. Y eso da miedo, porque si no somos la persona herida que tiene derecho a su resentimiento, ¿quiénes somos?» Elena cerró los ojos, pero las lágrimas se filtraron de todas formas por debajo de sus párpados cerrados. «El Adviento», concluyó el padre Matías, «nos recuerda que lo que esperamos no es solo la celebración del nacimiento de Cristo, sino su llegada a nuestros corazones. Pero Él no puede entrar en un corazón lleno de resentimiento y falta de perdón. Debemos hacer espacio, debemos preparar el camino. Debemos, como Juan el Bautista nos insta, enderezar lo torcido y alisar lo áspero». La misa continuó con su ritmo familiar, las lecturas, las oraciones, la consagración. Cuando llegó el momento de la comunión, Elena se quedó en su banco. No se sentía digna de acercarse al altar, no con el tumulto que se agitaba en su interior. Pero mientras observaba a sus vecinos levantarse y caminar en procesión hacia el frente de la iglesia, algo captó su atención. Las velas del Adviento estaban en un soporte ornamentado a la izquierda del altar. 2 moradas, una rosada, una morada más. Hoy, en el segundo domingo, solo las 2 primeras moradas deberían estar encendidas. Pero Elena podía ver claramente que había 3 velas ardiendo, las 2 moradas y la rosada. Esta última brillaba con una luz extraña, casi rosada, que parecía más intensa que la de las otras velas. Elena parpadeó, pensando que debía ser un truco de la luz que entraba por las vidrieras. Pero no. La tercera vela definitivamente estaba encendida, y su llama danzaba con un color que no era del todo natural. Miró a su alrededor, buscando si alguien más lo había notado, pero todos los demás parecían absortos en sus oraciones o en la procesión de la comunión. Cuando la misa terminó y la congregación comenzó a dispersarse, Elena se quedó en su banco, esperando que todos salieran. Finalmente, cuando la iglesia estuvo casi vacía, se acercó al padre Matías, que estaba guardando los vasos sagrados en la sacristía. «Padre», dijo vacilante, «las velas del Adviento». «Sí, hija mía». El sacerdote se volvió hacia ella con expresión amable. «La tercera vela, ¿no debería estar apagada todavía? Es solo el segundo domingo». El padre Matías miró hacia las velas y frunció el ceño. «Por supuesto que está apagada, Elena. Solo las 2 primeras están encendidas como debe ser». Elena siguió su mirada. Las velas moradas ardían con luz constante, pero la rosada estaba definitivamente apagada, su mecha negra e intacta. Yo pensé... Elena sacudió la cabeza, confundida. «Disculpe, padre. Debe haber sido la luz». Pero mientras salía de la iglesia, se volvió una última vez. Y por un instante, solo un instante, vio la tercera vela brillar con esa luz rosada e imposible antes de apagarse nuevamente. El camino de regreso a casa parecía más largo de lo habitual. La nieve había cesado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Elena caminaba lentamente, su mente dando vueltas entre la conversación con la anciana, el sermón del padre Matías y la extraña visión de la tercera vela encendida. Cuando pasó por el parque,
El banco donde había estado sentada la anciana estaba vacío, pero en la nieve, donde habían caído las agujas de tejer, había un patrón dibujado con perfecta precisión, un corazón partido en dos, con una línea irregular como una herida que lo dividía. Pero alrededor de la grieta había pequeños puntos en la nieve, como puntadas de un hilo invisible que intentaba unir las dos mitades. Y esas puntadas brillaban, realmente brillaban, con un lustre plateado que no podía ser solo nieve a la luz del día gris. Elena se arrodilló en la nieve, sin importarle que su abrigo se mojara, y tocó el patrón con manos temblorosas. Era perfecto, demasiado perfecto para haber sido dibujado casualmente. Y cuando sus dedos rozaron las puntadas plateadas, sintió el mismo calor que había sentido cuando la anciana tocó su mano. Se quedó ahí, arrodillada en la nieve, mirando el corazón partido que estaba siendo cuidadosamente remendado, y por primera vez en 20 años, Helena Mendel permitió que una pregunta se formara en su mente. ¿Y si pudiera? ¿Y si realmente pudiera perdonar? La pregunta la aterrorizó, porque si perdonaba a Caterina, ¿qué sería de ella? ¿Quién sería sin su dolor cuidadosamente cultivado, sin su identidad como la mujer traicionada, la novia abandonada, la hermana agraviada? Durante 20 años, esa historia había sido el centro de su vida, el eje alrededor del cual todo giraba. Sin ella, se sentiría vacía, perdida, como un libro al que le han arrancado el capítulo central. Pero entonces pensó en el nudo negro en el tejido de la anciana, en cómo distorsionaba todo a su alrededor. Pensó en las palabras del padre Matías sobre alisar los caminos ásperos. Pensó en la carta que esperaba en su casa, en Caterina, muriendo en un hospital de Viena, en una sobrina de 16 años que nunca había conocido y que estaba en peligro. Elena se levantó lentamente, la nieve cayendo de su abrigo. El patrón del corazón remendado comenzaba a desdibujarse mientras más nieve caía del cielo, pero la imagen quedó grabada en su mente. Cuando llegó a su casa, fue directamente a su escritorio. Sacó papel nuevo y mojó la pluma en tinta. Esta vez, las palabras fluyeron con más facilidad, aunque su mano temblaba. Estimada Schwester-Holzer, gracias por su carta y por cuidar de mi hermana en este momento difícil. Adjunto encontrará un giro postal para cubrir los gastos médicos inmediatos. Sin embargo, en cuanto a la situación de alojamiento, he decidido que... Se detuvo. Las dos velas del Adviento en su mesa parecían brillar un poco más intensamente. Fuera, la nieve caía más suavemente ahora, como un susurro en lugar de un grito. Elena cerró los ojos, respiró hondo y terminó la carta. He decidido que mi hermana y su hija deben venir aquí, a Bergdorf, conmigo. Tengo espacio suficiente y aunque han pasado muchos años, sigue siendo mi hermana. Por favor, hágales saber que pueden tomar el tren tan pronto como Caterina esté en condiciones de viajar. Las esperaré. Firmó la carta rápidamente, antes de poder cambiar de opinión, y la selló con manos que no dejaban de temblar. No era perdón todavía, no el perdón completo y generoso que el padre Matías había descrito. Pero era un primer paso en ese camino largo y difícil. Era alisar una pequeña porción del camino áspero. Era aflojar, aunque fuera una fracción, el nudo negro que había estado estrangulando su corazón durante 20 años. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elena notó algo en su chal, el que había usado para ir a la iglesia. Enredada en la lana gris, había una hebra de hilo plateado, brillante e imposible, del mismo color que el tejido de la anciana. Elena la sostuvo contra la luz de la lámpara, viéndola centellear. No sabía quién era esa anciana, o cómo había sabido tanto sobre ella, o por qué había aparecido justo cuando la carta de Viena había llegado, pero mientras envolvía el hilo plateado cuidadosamente y lo guardaba en la Biblia de su madre, Elena sintió algo que no había sentido en 2 décadas, una pequeña chispa de algo que podría, con el tiempo y el cuidado apropiado, convertirse en esperanza. La carta partió hacia Viena al día siguiente, y con ella se fue la falsa calma que Elena había mantenido. Los días que siguieron fueron una tortura de anticipación y arrepentimiento. Cada mañana despertaba con la certeza de que había cometido un error terrible.
de que debía enviar un telegrama cancelando la invitación. Cada noche se dormía recordando el nudo negro en el tejido de la anciana y el corazón partido remendado con puntadas de plata en la nieve. La rutina que durante 20 años le había dado estructura y consuelo ahora se sentía hueca. Enseñaba sus clases, corregía los trabajos de sus alumnos, asistía a las reuniones de maestras, pero todo con un sentimiento de irrealidad, como si estuviera actuando en una obra de teatro en la que había olvidado su papel. Sus colegas notaron el cambio. Fräulein Weber le preguntó 2 veces si se sentía bien, y hasta el pequeño Georg Hoffmann, normalmente el más revoltoso de sus alumnos, le preguntó por qué parecía tan triste. 5 días después de enviar la carta, Elena hizo algo que no había hecho en 20 años. Sacó del desván el viejo baúl de cedro que contenía los restos de su vida anterior. Estaba cubierto de polvo, con las bisagras oxidadas que chirriaron al abrirlo. El olor a cedro y tiempo pasado la golpeó como una ola. Dentro estaban las cosas que no había podido quemar o regalar, fotografías de la familia cuando estaban todos juntos, el mantón de encaje de su abuela que iba a usar el día de su boda, un pequeño retrato al óleo de Caterina pintado cuando tenía 16 años. Y en el fondo, atadas con un lazo descolorido, estaban las cartas que Caterina había enviado durante los primeros años después de su huida, las que su madre le había dado y que Elena había jurado nunca leer. Con manos temblorosas, Elena desató el lazo. Había 23 cartas en total, fechadas entre 1867 y 1872. Después de eso, Caterina había dejado de escribirle directamente, enviando solo cartas ocasionales a sus padres que Elena nunca había querido ver. La primera carta estaba fechada 2 semanas después de la boda frustrada. Elena la abrió y la letra familiar de Caterina, más infantil entonces, más redonda, saltó de la página. Querida Elena, sé que no tengo derecho a escribirte, mucho menos a pedirte que leas estas palabras. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que no fue algo planeado, no fue crueldad deliberada. Nos enamoramos sin quererlo, sin buscarlo, y cuando nos dimos cuenta, era demasiado tarde. Intenté alejarme, te juro que lo intenté, pero Thomas dijo que no podía casarse contigo, sabiendo que me amaba a mí, que sería una mentira más cruel que la verdad. Sé que esto no es excusa, sé que te destruimos, pero por favor, algún día perdóname. Tu hermana que te ama a pesar de todo, Caterina. Elena apretó la carta contra su pecho, sintiendo el viejo dolor revivir con intensidad sorprendente. Pero siguió leyendo. La segunda carta, 3 meses después, estaba llena de detalles sobre Viena. Las calles amplias, los edificios magníficos, lo diferente que era todo de Bergdorf, pero entre las descripciones había líneas de culpa. A veces despierto en medio de la noche y te veo como te vi aquella mañana cuando mamá te encontró con mi nota, y el dolor es tan grande que no puedo respirar. La tercera carta, de 1868, anunciaba que Caterina estaba embarazada. Voy a tener un bebé, Elena. Debería estar feliz, y lo estoy, pero también pienso en ti y en los hijos que tú y Thomas deberían haber tenido, y la culpa me consume. Desearía poder deshacer lo que hice, pero no puedo desear no haber nacido este bebé. ¿Es posible amar algo nacido de un pecado? Elena sintió una punzada aguda. Sofía. La carta hablaba de Sofía antes de que tuviera nombre, antes de que tuviera forma, una vida que comenzó en la intersección de amor y traición. Pero fue la carta de 1872 la que quebró algo en Elena. Estaba escrita con letra temblorosa, las palabras a veces apenas legibles. Elena, Thomas se ha ido. Se llevó todo nuestro dinero, todo lo que habíamos ahorrado en 4 años. Dejó una nota diciendo que nunca me amó realmente, que solo era una aventura, que estaba cansado de la pobreza y de Viena y de mí. Sofía tiene 2 años. No tengo dinero para el alquiler. Estoy buscando trabajo, pero nadie quiere contratar a una mujer con una niña pequeña y sin referencias. Elena, tenías razón en no perdonarme. Ahora entiendo lo que te hice.
Ahora sé lo que es ser abandonada por alguien que juraba amarte. El karma es real y cruel. No te pido ayuda. No tengo derecho. Pero si alguna vez piensas en mí, por favor, no me odies. Ya me odio suficiente a mí misma. Tu hermana arrepentida, Caterina. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena, cayendo sobre el papel viejo y manchándolo. Caterina había sido abandonada. Thomas, el hombre por el que había traicionado a su hermana, el hombre por el que había destruido a su familia, la había dejado sola con una niña pequeña en una ciudad donde no tenía familia ni amigos. Elena siguió leyendo. Las cartas posteriores eran más breves, más pragmáticas. Caterina había encontrado trabajo cosiendo para una modista, 16 horas al día por un salario miserable. Había conseguido una habitación en una pensión barata. Estaba enseñando a Sofía a leer usando los métodos que Elena le había enseñado cuando eran niñas. Ya no pedía perdón en cada carta. Era como si hubiera aceptado que no lo merecía. Pero compartía pequeños momentos. Sofía dijo su primera oración completa hoy. Le estoy enseñando las oraciones que mamá nos enseñó. Encontré un parque donde puedo llevar a Sofía los domingos. Le cuento historias sobre Bergdorf, sobre las montañas, sobre ti, sobre ti. Elena cerró los ojos abrumada. Durante 20 años había mantenido a Caterina congelada en su mente, como la chica egoísta de 20 años que había huido con su prometido. Pero Caterina había vivido, había sufrido, había pagado un precio terrible por su error. Y más que eso, había criado a una hija sola, sin familia, sin apoyo, mientras Elena cerraba todas las puertas. ¿Cuántas veces Sofía había preguntado por su familia? ¿Cuántas veces Caterina había tenido que explicar por qué no tenían tías, ni abuelos, ni primos? ¿Cuántas navidades habían pasado solas porque Elena había elegido su orgullo sobre el perdón? Elena se levantó bruscamente, las cartas cayendo al suelo. Necesitaba aire, espacio, escapar del peso de estas revelaciones. Pero cuando se volvió hacia la puerta, la vio. Su reflejo en el espejo grande del armario. Excepto que no era su reflejo actual. Era Elena con 25 años, vistiendo el camisón blanco que había usado aquella terrible mañana de junio. Su cabello suelto sobre los hombros, su rostro pálido, sus ojos rojos de llorar, y en sus manos sostenía la nota de Caterina, leyéndola una y otra vez, como si repetir las palabras pudiera cambiar su significado. «No», susurró Elena, retrocediendo. «Esto no es real». Pero la joven Elena en el espejo levantó la vista y la miró directamente. «¿Por qué me mantienes aquí?», preguntó, y su voz sonaba exactamente como Elena recordaba la suya hace 20 años, más aguda, más joven, quebrada por el dolor. «¿Por qué no me dejas ir?» «No sé de qué hablas», dijo Elena, aunque sabía exactamente de qué hablaba. «Me has mantenido aquí, en esta habitación, en este momento, durante 20 años. Cada día vuelves a este dolor. Lo revisas, lo alimentas, lo mantienes vivo. No me has dejado crecer, cambiar, sanar. Me has congelado en el peor momento de mi vida y me obligas a revivirlo una y otra vez. Él me traicionó», dijo Elena, y las palabras sonaron huecas incluso para ella. «Ella me traicionó». «Sí», la joven Elena asintió. «Lo hicieron, y dolió. Dios, cómo dolió. Pero eso fue un día, Elena, un día terrible de toda una vida. ¿Vas a dejar que ese día defina cada día que viene después? Tenía que protegerme, tenía que protegerte del dolor». La joven Elena sacudió la cabeza, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «No me protegiste del dolor. Me ahogaste en él. Me sumergiste en él y no me dejaste salir a respirar. Construiste tu vida entera alrededor de este momento, este dolor, esta traición. Todo lo que has hecho desde entonces, cada decisión, cada relación evitada, cada puerta cerrada, ha sido para mantener este dolor vivo». «Eso no es cierto», protestó Elena, pero su voz carecía de convicción. «¿No? Entonces dime, ¿por qué nunca te casaste? Los hombres te cortejaron. Herr Schneider, que era amable y bueno, Dr. Friedman,
que te miraba como si fueras la única mujer en el mundo. ¿Por qué los rechazaste? Porque no los amaba. No, porque si te hubieras casado, si hubieras sido feliz, entonces su traición no habría sido tan importante. Tu dolor habría sido puesto en perspectiva, y no podías permitir eso. Necesitabas que el dolor fuera lo más grande de tu vida, porque si no lo era, entonces habías desperdiciado 20 años por nada. Las palabras golpearon a Elena como bofetadas físicas porque eran ciertas, terriblemente ciertas. Había rechazado el amor no porque los hombres no fueran buenos, sino porque aceptar el amor habría significado soltar el dolor. Y el dolor era todo lo que le quedaba de la persona que había sido antes de aquella mañana de junio. ¿Es esto lo que querías para mí?, continuó la joven Elena. 20 años de soledad orgullosa, una vida construida alrededor de una herida que te niegas a dejar sanar. Tenía que ser fuerte, susurró Elena. No, tenías que ser dura, y hay una diferencia enorme. La fortaleza es seguir viviendo a pesar del dolor. La dureza es convertir el dolor en una armadura que no dejas que nadie penetre. Has confundido una con la otra. Elena se dejó caer en el suelo, rodeada por las cartas desperdigadas de Caterina. 20 años de cartas no leídas, 20 años de súplicas de perdón ignoradas, 20 años de una sobrina que nunca conoció, de una hermana que sufrió sola porque Elena había elegido su dolor sobre su familia. «No sé cómo soltarte», admitió finalmente, mirando a su yo más joven en el espejo. «No sé quién soy sin este dolor». La joven Elena se arrodilló también, aunque estaba del otro lado del espejo, y extendió su mano hacia el cristal. «Entonces es tiempo de descubrirlo. Déjame ir, Helena, perdónala para que yo pueda vivir. Perdónala para que tú puedas vivir». Elena extendió su propia mano, tocando el espejo donde la mano de su yo más joven presionaba desde el otro lado. El cristal estaba frío, pero por un momento, solo un momento, sintió el calor de otra mano tocando la suya. «Tengo miedo», susurró. «Yo también», respondió la joven Elena. «Pero estar congelada en el miedo es peor que avanzar a pesar de él». Entonces, como si alguien hubiera apagado una vela, la joven Elena desapareció. En el espejo solo quedaba el reflejo de Elena tal como era ahora. 45 años, cabello gris, líneas de expresión alrededor de los ojos. Pero había algo diferente en su rostro, algo que no había visto en 20 años. Parecía más viva, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 décadas y finalmente hubiera exhalado. Elena se quedó sentada entre las cartas durante mucho tiempo, mientras la luz del día se desvanecía y las sombras de la tarde llenaban la habitación. Leyó cada carta una por una, permitiéndose finalmente sentir no solo su propio dolor, sino el de Caterina también. El arrepentimiento, la culpa, el amor desesperado por una hija criada en la pobreza, la soledad de estar cortada de toda la familia. Cuando terminó de leer la última carta, Elena las reunió todas cuidadosamente y las guardó en el baúl. Pero esta vez no lo cerró con llave. Esta vez lo dejó abierto, porque ya no necesitaba mantener el pasado encerrado para sobrevivir. Se levantó y fue a su escritorio. Sacó papel nuevo y comenzó a escribir una segunda carta, esta dirigida a Caterina. «Querida hermana, la enfermera del hospital me escribió sobre tu condición. Ya le he respondido diciéndole que tú y Sofía deben venir aquí tan pronto como puedas viajar. Pero quiero escribirte directamente porque hay cosas que debo decir. He leído tus cartas, todas las cartas que enviaste durante esos primeros años y que nunca abrí. Las leí esta noche y me partieron el corazón, no porque reavivaran el viejo dolor, sino porque me mostraron cuánto dolor has cargado tú también. Cuánto has sufrido, cuánto has pagado por un error cometido cuando eras apenas una niña. No puedo decir que ya he perdonado completamente, sería una mentira. El perdón, estoy aprendiendo, no es un momento sino un camino. Pero estoy en ese camino ahora. Estoy caminando hacia ti en lugar de alejarme. Y espero que eso sea suficiente por ahora. Ven a casa, Caterina. Trae a Sofía.
Conoceré a mi sobrina finalmente. Reconstruiremos lo que se rompió, aunque sea con puntadas imperfectas, porque he aprendido que algo remendado con amor es más fuerte que algo que nunca se rompió. Te espero. Tu hermana, Helena. Selló la carta y la dejó junto a la primera, para enviarla al día siguiente. Luego encendió las 2 velas del Adviento. Ya era la tercera semana, pronto serían 3, y se sentó a contemplarlas en la oscuridad creciente. Un movimiento llamó su atención. Las llamas de las velas, que habían estado quietas, de repente temblaron, aunque no había corriente de aire. Y en su temblor, proyectaron sombras en la pared que tomaron forma, 2 manos extendiéndose una hacia la otra, tocándose finalmente, entrelazándose. Helena sonrió, la primera sonrisa genuina en 20 años, y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de algo más complejo: tristeza por el tiempo perdido, esperanza por el tiempo que quedaba, y la sensación extraña y maravillosa de un peso comenzando a levantarse de su corazón. Esa noche durmió profundamente por primera vez en semanas, y en sus sueños vio a la anciana tejedora. Esta vez el tejido mostraba un nuevo patrón. El nudo negro comenzaba a deshacerse, sus hilos apretados aflojándose lentamente, mientras hilos de plata los reemplazaban, tejiendo algo nuevo, algo más suave, algo que brillaba con luz propia. El telegrama llegó 6 días antes de Navidad, durante la tercera semana de Adviento. Helena estaba en la escuela, supervisando a los niños mientras decoraban el aula con ramas de abeto y estrellas de papel, cuando Herr Baumann apareció en la puerta con expresión urgente. Fräulein Mendel, un telegrama de Viena. El corazón de Helena dio un vuelco. Los telegramas siempre traían noticias urgentes, y raramente eran buenas. Con manos temblorosas, rompió el sobre mientras los niños la observaban con curiosidad apenas contenida. Caterina suficientemente recuperada para viajar. Stop, llegaremos tren sábado 22 diciembre 15:30. Stop, gracias por todo. Stop, Sofía. Sofía, la sobrina a quien nunca había conocido, había enviado el telegrama. Helena leyó las palabras una y otra vez, y con cada lectura la realidad se volvía más concreta, más inevitable, más aterradora. Llegarían en 3 días. En 3 días tendría que enfrentar a Caterina cara a cara por primera vez en 20 años. En 3 días conocería a Sofía. En 3 días su vida cuidadosamente ordenada se transformaría completamente. ¿Fräulein Mendel? La voz de la pequeña Ana la sacó de sus pensamientos. ¿Son buenas noticias? Helena miró los rostros expectantes de sus alumnos y encontró, para su sorpresa, que estaba sonriendo. Sí, Ana, son muy buenas noticias. Mi hermana viene a visitarme. No sabíamos que tenía una hermana, dijo Georg con su curiosidad característica. He tenido una hermana siempre, respondió Helena suavemente. Solo que nos distanciamos durante mucho tiempo, pero ahora está volviendo a casa. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de preparación. Helena limpió las 2 habitaciones de huéspedes que no había usado en años, sacudiendo el polvo de los muebles y cambiando las sábanas. Compró provisiones adicionales en el mercado: pan fresco, queso, mermelada, las salchichas que su madre solía hacer para ocasiones especiales. Cortó ramas de pino del bosque cercano y las colocó en jarrones alrededor de la casa, llenándola con su fragancia fresca y resinosa. Pero entre toda la actividad física, la mente de Helena no descansaba. ¿Qué le diría a Caterina? ¿Cómo sería verla después de tanto tiempo? Reconocería en la mujer de 40 años a la chica de 20 que había huido. ¿Y Sofía? ¿Qué pensaría de ella esta sobrina desconocida? ¿La odiaría por haber abandonado a su madre durante tantos años? La noche del viernes, incapaz de dormir, Helena encendió las 3 velas del Adviento. Era el tercer domingo, el domingo Gaudete, el domingo del gozo rosado. Observó las llamas, 2 moradas, 1 rosada. La vela rosada siempre le había parecido extraña, esta intrusión de color diferente en la uniformidad morada del Adviento. Pero esta noche comprendió su significado.
Era un recordatorio de que incluso en tiempos de preparación y penitencia, incluso en la espera, podía haber gozo. Un gozo quizás más profundo que la alegría superficial, un gozo nacido de la esperanza en medio de la oscuridad. «Ayúdame», susurró Elena a las llamas, aunque no sabía exactamente a quién o qué estaba rezando. «Ayúdame a hacerlo bien». El sábado amaneció claro y frío, con ese tipo de frío invernal que hace que todo brille con claridad cristalina. Elena se vistió con cuidado, eligiendo su vestido gris más bonito, el que tenía pequeñas flores bordadas en el cuello. Se recogió el cabello de la manera que su madre solía hacerlo, descubriendo que sus manos recordaban los movimientos, aunque habían pasado años desde que se había esforzado tanto con su apariencia. Llegó a la estación de tren media hora antes de lo necesario. La pequeña estación de Bergdorf era poco más que una plataforma de madera con un techo y una sala de espera que olía a humo de leña y café. El jefe de estación, Herr Müller, la saludó con sorpresa. «Fräulein Mendel, ¿espera a alguien?» «Sí», respondió Helena, su voz más firme de lo que se sentía. «Mi hermana y mi sobrina están llegando de Viena». «¿Su hermana?» Herr Müller frunció el ceño tratando de recordar. «No sabía que tuviera familia en Viena». «Es una historia larga», dijo Helena suavemente, y el anciano tuvo la cortesía de no preguntar más. Los minutos se arrastraban como horas. Helena caminaba de un lado a otro de la plataforma, sus manos apretando y soltando su bolso repetidamente. El tren de Viena era notoriamente impuntual, especialmente en invierno, pero hoy cada minuto de retraso era una tortura. ¿Y si Caterina había cambiado de opinión? ¿Y si había decidido que después de 20 años era demasiado tarde para reconstruir lo que se había roto? Entonces, desde la distancia, escuchó el silbato del tren. Un penacho de humo apareció en el horizonte, creciendo más grande mientras el tren se acercaba. El corazón de Helena latía tan fuerte que pensó que todos en la estación debían poder oírlo. El tren se detuvo con un chirrido de frenos y una nube de vapor. Las puertas se abrieron y los pasajeros comenzaron a descender. Comerciantes con sus mercancías, familias retornando de visitas, un sacerdote joven con su sotana negra, y entonces las vio. Caterina descendía cuidadosamente de uno de los vagones, sostenida por una joven alta que debía ser Sofía. Incluso desde la distancia, Helena pudo ver lo frágil que se había vuelto su hermana. Donde una vez había estado una chica vibrante y llena de vida, ahora había una mujer demacrada, envuelta en un abrigo que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. Su cabello, que solía ser del mismo castaño rico que el de Helena, estaba veteado de gris prematuro. Se movía con cuidado, como si cada paso requiriera concentración. Pero cuando sus ojos encontraron los de Helena a través de la plataforma, su rostro se transformó. La enfermedad, el cansancio, los años de lucha, todo se desvaneció por un momento, y Helena vio en su hermana el eco de la chica que había sido. Y en ese instante, algo dentro de Helena se rompió finalmente, no se quebró, sino que se abrió, como una puerta cerrada durante tanto tiempo que las bisagras habían oxidado pero que ahora, finalmente, cedía. Helena avanzó, sus piernas moviéndose antes de que su mente pudiera ordenarles que se detuvieran. Caterina también se movió hacia adelante, soltándose del brazo de Sofía. Se encontraron en el centro de la plataforma, mientras los otros pasajeros fluían a su alrededor como agua alrededor de piedras en un arroyo. Durante un largo momento, ninguna de las dos habló. Simplemente se miraron bebiendo 20 años de cambios, de edad, de vida vivida en ausencia mutua. Helena vio las líneas de sufrimiento en el rostro de Caterina, las sombras oscuras bajo sus ojos, las manos ásperas y trabajadas que emergían de las mangas de su abrigo. Caterina vio la reserva en el rostro de Helena, las barreras cuidadosamente construidas, pero también algo nuevo, una grieta en esas barreras, un brillo de algo que podría ser esperanza. «Helena», susurró Caterina, y su voz se quebró. Y entonces Helena hizo algo que no había planeado, algo que su yo de hace una semana habría considerado imposible. Abrió sus brazos y dijo una palabra: «Hermana».
Caterina se derrumbó en su abrazo, sollozando contra el hombro de Elena, con un sonido que era mitad risa, mitad llanto. Elena la sostuvo, sintiendo cuán ligera se había vuelto, cuán frágil. 20 años de dolor, de culpa, de separación parecieron fluir entre ellas en ese abrazo, no disolviéndose completamente, pero transformándose en algo diferente, algo que podía ser soportado porque ya no lo soportaban solas. «Lo siento», lloraba Caterina. «Lo siento mucho, Elena. Todos estos años, todo lo que hice...» «Shh». Elena acariciaba el cabello de su hermana, sorprendida por la ternura que surgía tan naturalmente. «Ya hablaremos. Por ahora, solo bienvenida a casa». Un carraspeo suave las hizo separarse. Sofía estaba de pie a un lado, observándolas con una expresión que mezclaba alivio, ansiedad y algo de asombro. Era hermosa, esta sobrina desconocida, con el cabello oscuro de su madre pero algo de la estructura facial de Elena. Tenía los ojos verdes más sorprendentes que Elena había visto jamás y una forma de mantenerse erguida que hablaba de dignidad ganada a pulso por años de dificultades. «Tú debes ser Sofía», dijo Elena, extendiendo su mano. La joven la tomó, pero su apretón era cauteloso, reservado. «Sí, Fräulein Mendel. Gracias por recibirnos. Sé que esto debe ser difícil para usted». Elena miró a esta joven que había crecido sin conocer a su familia, que había visto a su madre sufrir sola, que había vivido en la pobreza porque Elena había cerrado todas las puertas. Sintió una oleada de remordimiento tan fuerte que casi la tambaleó. «No me llames Fräulein Mendel», dijo suavemente. «Soy tu tía Elena. Y lamento mucho no haber estado ahí para ti todos estos años». Algo en el rostro de Sofía se suavizó, aunque la cautela no desapareció completamente. «Madre habló mucho de usted. Siempre dijo que era la más fuerte de las dos». «No», Elena sacudió la cabeza mirando a Caterina. «Tu madre es la fuerte. Yo solo fui dura. Hay una gran diferencia. El camino a casa fue silencioso, pero no incómodo». Elena había alquilado el carro de Herr Bergmann para recogerlas, y Caterina se recostó contra los cojines con obvio alivio, su respiración trabajosa en el aire frío. Sofía se sentó junto a ella, vigilante, protectora. Era claro que la joven había asumido el papel de cuidadora durante la enfermedad de su madre. Mientras el carro serpenteaba por las calles familiares de Berdorf, Helena observó a Sofía observando el pueblo. ¿Qué veía? ¿Un lugar pintoresco pero provinciano, atrasado comparado con Viena? ¿O veía lo que su madre debía haberle descrito? Las montañas imponentes, los chalets tradicionales con sus balcones de madera tallada, la iglesia de San Nicolás, con su campanario que había marcado las horas de la infancia de Caterina. «Ha cambiado poco», murmuró Caterina, sus ojos recorriendo las calles. «Ese es el negocio de Herr Zimmermann, ¿verdad? Y la pastelería de Frau Koch. Algunas cosas cambian, otras permanecen», dijo Elena. «La esencia es la misma». Cuando llegaron a la casa, Sofía ayudó a su madre a bajar del carro mientras Elena llevaba sus maletas, sorprendentemente pocas y ligeras, conteniendo claramente todas sus posesiones mundanas. La casa estaba cálida, la estufa de cerámica había estado ardiendo toda la mañana y el aroma de canela y clavo de olor llenaba el aire. «Es tal como la recordaba», dijo Caterina, sus ojos recorriendo la sala. «Esa es la silla de papá, ¿verdad? Y el reloj de péndulo que era de la abuela». «Sí. Algunos muebles los heredé cuando nuestros padres murieron». Un silencio incómodo cayó. Nuestros padres, que habían muerto sin reconciliarse con Caterina, sin conocer a Sofía. Otro peso de dolor y tiempo perdido. «Les mostraré sus habitaciones», dijo Elena rápidamente. «Caterina, te he dado el cuarto que da al este. Recibe el sol de la mañana. Pensé que sería bueno para tu recuperación. Sofía, tu cuarto está al lado. Son pequeños, pero espero que sean cómodos». Las instaló en sus habitaciones observando cómo los ojos de Caterina se llenaban de lágrimas al ver las sábanas limpias, las flores frescas en un jarrón, el pequeño brasero que había colocado para mantener el cuarto cálido. Era obvio que no había esperado tal bienvenida, tal cuidado. «Descansen»,
dijo Elena. El viaje debe haberlas agotado. Prepararé algo para comer. Elena. Caterina la llamó antes de que saliera. Gracias. No solo por esto, sino por darnos esta oportunidad. Elena asintió, sin confiar en su voz para responder, y bajó a la cocina. Los primeros días fueron tentativas, cautelosos, como si todas estuvieran aprendiendo una danza cuyos pasos habían olvidado o nunca conocido. Caterina dormía mucho, agotada por el viaje y su enfermedad. Sofía se movía por la casa con cortesía formal, ayudando con las tareas, pero manteniendo una distancia educada. Elena cocinaba, limpiaba, preparaba té de hierbas que su madre solía hacer para la tos y trataba de no sentirse abrumada por la surrealidad de tener a su hermana y sobrina bajo su techo. Pero gradualmente, las barreras comenzaron a caer. La primera brecha ocurrió durante el desayuno del segundo día, cuando Elena preparó Kaiserschmarrn, los panqueques austríacos desmenuzados que su madre solía hacer. Caterina probó un bocado y de repente estaba llorando. Mamá los hacía exactamente así, sollozó, con azúcar, glas y mermelada de ciruelas. Dios, cuánto la extraño. Cuánto extrañé todo esto. Ella te extrañó también, dijo Elena suavemente, hasta el final. Pensó en mí, incluso después de lo que hice. Cada día guardó todas tus cartas. Me las dio antes de morir, rogándome que las leyera. No lo hice entonces, pero las leí hace unas semanas. Caterina levantó la vista bruscamente. ¿Las leíste? ¿Todas? Todas. Y vi cuánto sufriste. ¿Cuánto pagaste por tu error? No fue suficiente, dijo Caterina amargamente. Nunca podría ser suficiente para compensar lo que te hice. Quizás no se trata de compensar. Elena eligió sus palabras cuidadosamente. Quizás se trata de seguir adelante, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Sofía, que había estado escuchando en silencio, habló de repente. Madre nunca dejó de amarte. Incluso cuando parecía que tú la odiabas, incluso cuando las cartas nunca recibían respuesta, te amaba. Me enseñó a amarte también, aunque nunca te había conocido. Me contaba historias sobre ti, cómo la protegías de los matones en la escuela, cómo le enseñaste a leer, cómo hiciste un vestido para su muñeca favorita cuando tenía 7 años. Me hiciste real para mí antes de que nos conociéramos. Elena sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. No merecía ese amor. No después de cómo los abandoné. El amor no se trata de merecer, dijo Sofía, con una sabiduría más allá de sus años. Se trata de elegir. Madre eligió amarte. Ahora tú estás eligiendo amarnos a nosotras. Eso es suficiente. La verdadera transformación comenzó la noche del tercer día, cuando estaban decorando galletas de Adviento juntas. Elena había hecho la masa esa tarde, y ahora las tres estaban alrededor de la mesa de la cocina, cortando formas y decorándolas con glaseado y azúcar coloreado. Sofía, que resultó ser sorprendentemente artística, estaba creando elaboradas decoraciones en cada galleta. Caterina, aunque débil, trabajaba lentamente pero con concentración. Y Helena, que normalmente hacía las cosas con eficiencia práctica, se encontró relajándose, disfrutando del momento. «¿Recuerdas?», dijo Caterina de repente, «cuando intentamos hacer galletas para el cumpleaños de papá y quemamos todo el lote?» Elena se rió, sorprendida de que el recuerdo surgiera sin dolor. Habíamos puesto demasiado en el horno, la cocina se llenó de humo y mamá pensó que la casa estaba en llamas. Y papá pretendió que estaban deliciosas, continuó Caterina. Se comió 3 de esas cosas carbonizadas y dijo que eran las mejores galletas que había probado. Mentiroso terrible, Elena sonrió. Pero las comió todas, cada una. Sofía las observaba con expresión hambrienta y Elena se dio cuenta de lo que estaba viendo. A su madre y su tía compartiendo recuerdos, reconstruyendo conexiones, tejiendo un puente sobre 20 años de silencio. Era algo que Sofía nunca había tenido. Una familia con historia compartida, con recuerdos que se extendían más allá de su propia vida. «Cuéntenme más», dijo la joven. «Cuéntenme sobre cuando eran niñas». Y entonces, sobre la mesa cubierta de harina y galletas medio decoradas,
Elena y Caterina comenzaron a compartir historias. Pequeñas cosas. El gato que Caterina había rescatado y escondido en su habitación durante una semana antes de que sus padres lo descubrieran. La vez que Elena se cayó del cerezo y se rompió el brazo, y Caterina se negó a dejarla sola toda la noche en el hospital. Las navidades en casa de los abuelos, con toda la familia reunida alrededor de la mesa enorme. Con cada historia, algo se aflojaba en el pecho de Elena. El nudo negro que la anciana tejedora le había mostrado estaba comenzando a deshacerse, sus hilos apretados relajándose uno por uno. No era perdón completo todavía. El dolor todavía estaba ahí. El recuerdo de la traición todavía dolía cuando lo tocaba directamente. Pero estaba aprendiendo a sostener el dolor y el amor al mismo tiempo, a reconocer que su hermana podía haberla lastimado profundamente y también ser alguien a quien podía amar nuevamente. «Lamento haberme perdido tanto», dijo Caterina suavemente cuando las historias finalmente se detuvieron. «Lamento que Sofía creciera sin conocerte, sin conocer a nuestros padres, sin tener la familia que debió tener». «Yo también lo lamento», respondió Elena. «Debí haber respondido tus cartas. Debí haber sido más grande que mi dolor. Pero no lo fui y no puedo cambiar eso. Solo puedo intentar hacerlo mejor ahora». Caterina extendió su mano a través de la mesa. Elena la tomó, sintiendo cuán fría estaba, cuán delicada. Era la mano de alguien que había estado enfermo durante mucho tiempo, que había trabajado demasiado duro, que había luchado contra imposibles. «Podemos empezar de nuevo», susurró Caterina. «No pretender que los últimos 20 años no sucedieron, sino construir algo nuevo a pesar de ellos». «Sí», dijo Elena y lo sintió profundamente. «Sí, podemos». Sofía puso su mano sobre las de ambas, creando un círculo, un vínculo que cruzaba generaciones y años de separación. «Familia», dijo simplemente. La víspera de Navidad llegó con más nieve y temperaturas que caían bajo cero. La casa de Elena estaba más llena de vida de lo que había estado en 20 años. Caterina descansando en la silla junto al fuego, envuelta en mantas, su tos menos frecuente con el aire limpio de las montañas y los tés de hierbas de Elena. Sofía ayudando a preparar la cena de Nochebuena, moviéndose por la cocina con creciente familiaridad. Y Elena misma, descubriendo que cocinar para 3 era infinitamente más satisfactorio que cocinar para 1. Al caer la tarde, encendieron las 4 velas del Adviento. Elena sostuvo el fósforo sobre la última vela, la cuarta morada, y cuando la llama cobró vida, sintió algo cambiar en su pecho. Las 4 velas ardían ahora, su luz multiplicándose, llenando la habitación con un brillo cálido. El ciclo del Adviento estaba completo. El tiempo de preparación había terminado. La Navidad estaba aquí. «Es hermoso», murmuró Sofía, observando las llamas. «Que es casi como cuando mamá y papá encendían las velas», dijo Caterina. «¿Recuerdas, Elena? Papá siempre decía una oración antes de encender cada una». «Lo recuerdo». Elena se sentó entre su hermana y su sobrina. Decía: «Una vela para la esperanza, una para la fe, una para el gozo y una para el amor. Y cuando las 4 arden juntas, la luz es suficiente para guiarnos a través de la oscuridad más profunda». Un golpe en la puerta las sobresaltó. Elena se levantó, preguntándose quién visitaría en Nochebuena. Cuando abrió esperaba ver a algún vecino, o quizás a un niño cantando villancicos, pero era la anciana tejedora. Estaba parada en la nieve, vestida del mismo gris plateado, con un paquete en las manos envuelto en tela que brillaba con luz propia. Sus ojos azul pálido brillaban con calidez, y sonrió al ver a Elena. «Buenas noches, maestra Mendel. He venido a traerle un regalo». «¿Usted?», susurró Elena. «He querido encontrarla, agradecerle». «No hay necesidad de agradecerme. Solo hice lo que siempre hago, tejer lo que otros deshacen, reparar lo que otros rompen, iluminar lo que otros oscurecen. Pero el trabajo real lo hizo usted». La anciana le entregó el paquete. Elena lo desenvolvió con manos temblorosas. Dentro había un paño de altar,
tejido con hilos que parecían capturar y reflejar luz de formas imposibles. El diseño mostraba un corazón, el mismo corazón partido que Elena había visto en la nieve del parque. Pero ahora las grietas habían sido remendadas con puntadas de plata que brillaban incluso más que el resto del tejido. Y alrededor del corazón remendado había figuras. 3 mujeres tomadas de las manos rodeadas por luz. «Es el más hermoso de todos mis tejidos», dijo la anciana, «porque está hecho no solo con hilos, sino con perdón. Y el perdón, cuando es real, cuando es difícil, cuando cuesta algo, crea una belleza que nada más puede igualar». «¿Quién es usted?», preguntó Elena. «¿Cómo sabía que...?» La anciana sonrió, y por un momento su rostro pareció cambiar, volviéndose más joven, más luminoso, casi translúcido. «Tengo muchos nombres. Algunos me llaman Esperanza, otros me llaman Gracia, otros simplemente me llaman La Tejedora. Pero mi verdadero trabajo es el mismo siempre. Recordarle a la gente que incluso lo que está roto puede ser remendado, que incluso lo que está perdido puede ser encontrado, que incluso lo que está muerto puede revivir». «El Adviento», murmuró Elena, comprendiendo finalmente. «Sí, el Adviento, el tiempo de esperar lo imposible, de preparar el corazón para recibir lo que nunca pensamos que podríamos tener, de hacer espacio para el milagro». La anciana puso su mano sobre la de Elena, y nuevamente Elena sintió ese calor imposible. Su hermana vivirá varios años más, suficientes para ver a Sofía convertirse en mujer, para conocer a los hijos de ella cuando lleguen. No será fácil, la enfermedad la debilitará, habrá días difíciles, pero tendrá lo que más importa, tendrá familia, tendrá amor, tendrá a usted. «¿Y yo?», preguntó Elena. «¿Qué tendré yo?». «Todo lo que necesita, una hermana a quien perdonó, una sobrina a quien amará como a la hija que nunca tuvo, un corazón que finalmente aprendió que estar roto y remendado es más hermoso que nunca haber sido probado, y una historia para contar, la historia de la mujer que pensó que la dureza era fortaleza, hasta que aprendió que la verdadera fortaleza es la capacidad de perdonar lo imperdonable». La anciana comenzó a retroceder, desvaneciéndose en la nieve que caía. «Espere», gritó Elena. «¿Volveré a verla?». La voz de la anciana llegó flotando desde la oscuridad, dulce como campanas de iglesia. «Cada vez que alguien perdona, cada vez que alguien elige el amor sobre el dolor, cada vez que alguien remiendo lo que está roto, ahí estoy yo. Siempre he estado, siempre estaré». Y entonces se fue, dejando solo huellas en la nieve que se llenaban rápidamente con la nieve recién caída. Elena regresó adentro, sosteniendo el paño de altar contra su pecho. Caterina y Sofía la miraron con curiosidad. «¿Quién era?», preguntó Sofía. «Un ángel, creo», respondió Elena suavemente. «O quizás la esperanza misma. No estoy segura de que importe cuál». Les mostró el paño de altar y ambas jadearon ante su belleza. En la luz de las 4 velas del Adviento, los hilos plateados parecían moverse, pulsando con vida propia. «Es para la iglesia», dijo Elena. «Para mañana, para la misa de Navidad». La misa de Nochebuena en la iglesia de San Nicolás estaba llena hasta desbordar. Parecía que todo Berdorf había venido, junto con visitantes de los pueblos vecinos. Elena llegó temprano con Caterina y Sofía, instalando a Caterina en un banco cerca del frente, donde el aire era más cálido. Las miradas curiosas seguían al trío. Todos en el pueblo sabían la historia de las hermanas Mendel, y la reaparición de Caterina después de 20 años era material para semanas de chismes. Pero Elena descubrió que no le importaba. Dejó que miraran, dejó que susurraran. Ella caminaba con su hermana de un lado y su sobrina del otro, y por primera vez en 20 años no se sentía definida por su dolor, sino por su elección, la elección de perdonar, de amar de nuevo, de estar completa. Antes de que comenzara la misa, Elena se acercó al padre Matías en la sacristía y le entregó el paño de altar. «Padre, me gustaría donar esto a la iglesia, para usarlo en el altar esta noche». El sacerdote desenvolvió la tela y su rostro se iluminó con asombro. «Elena, es extraordinario». «¿De dónde?» «Un regalo.
dijo simplemente. De alguien que entiende el verdadero significado del Adviento. El padre Matías extendió el paño sobre el altar, y cuando lo hizo, toda la iglesia pareció iluminarse. La luz de las velas se reflejaba en los hilos plateados, multiplicándose, llenando los espacios oscuros entre las columnas de piedra, alcanzando los rincones más alejados. Las personas en la congregación murmuraban en asombro, señalando el brillo inexplicable. La misa comenzó, y Elena se encontró cantando los villancicos con una voz que no había usado en años. A su lado, Caterina cantaba también, su voz débil pero clara. Y Sofía, descubriendo los himnos por primera vez, cantaba con la alegría pura de alguien que finalmente había encontrado su lugar. Cuando el padre Matías llegó a su sermón, habló de un tema diferente al habitual. Esta noche, dijo, celebramos el nacimiento de un niño en el lugar más improbable, un establo. Celebramos la llegada de Dios al mundo no en un palacio, sino en la pobreza. ¿Y por qué? Porque Dios elige los lugares rotos para hacer sus milagros más grandes. Elige los corazones partidos para mostrar su poder sanador. Elige a los perdidos para demostrar que nadie está más allá de ser encontrado. Miró directamente a Elena y ella supo que él sabía. Quizás no los detalles, quizás no la historia completa, pero sabía que algo había cambiado, que algún milagro había ocurrido en su pequeña congregación. El Adviento, continuó, nos enseña que Dios no llega a corazones perfectos, llega a corazones preparados, y preparar el corazón no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo honesto, vulnerable, dispuesto a soltar lo que pensábamos que nos mantenía a salvo, pero que en realidad nos mantenía prisioneros. Esta noche celebramos no solo el nacimiento de Cristo, sino el renacimiento de cualquier corazón que finalmente se abre para recibir lo que siempre estuvo esperando: el amor, el perdón, la gracia. Cuando la misa terminó y la congregación salió a la noche nevada, Elena se detuvo en la puerta de la iglesia. Se volvió para mirar una última vez el altar, donde el paño de altar tejido brillaba en la luz de las velas, y en el brillo plateado de los hilos vio no solo el diseño que la anciana había tejido, sino también su propia historia, un corazón roto, remendado con puntadas de perdón, más fuerte en los lugares rotos que donde nunca había sido probado. Caterina tocó su brazo. ¿Estás bien? Elena sonrió. Una sonrisa real, completa, sin las capas de protección que había usado durante tanto tiempo. Sí, por primera vez en 20 años estoy más que bien. Estoy completa. Caminaron a casa juntas a través de la nieve, 3 figuras en la noche de Navidad, dejando huellas que se entrelazaban y se tocaban, ninguna caminando sola. La casa brillaba con luz cálida cuando se acercaron, las 4 velas del Adviento todavía ardiendo en la ventana, su luz multiplicándose en la nieve que las rodeaba. Y en algún lugar en la oscuridad, aunque ninguna de ellas la vio, la anciana tejedora sonreía mientras sus agujas se movían, comenzando un nuevo tejido para otra alma que necesitaba recordar que incluso lo más roto puede ser bellamente remendado y que el verdadero Adviento no termina en Navidad, comienza ahí cuando finalmente comprendemos que el mayor regalo no es lo que recibimos, sino lo que aprendemos a dar: el perdón, el amor, la gracia de comenzar de nuevo. Epílogo. Caterina vivió 6 años más, suficientes para ver a Sofía convertirse en maestra como su tía, suficientes para sostener a su primer nieto en brazos, suficientes para reconciliarse finalmente con el pasado y encontrar paz. Cuando murió en la primavera de 1894, fue en la casa de Elena, rodeada de amor, con su hermana sosteniendo una mano y su hija sosteniendo la otra. Elena vivió hasta los 72 años, y su casa nunca volvió a estar vacía. Sofía se quedó en Bergdorf. Se casó con un joven médico del pueblo, y le dio a Elena 3 sobrinos nietos que llenaron la casa con risa y vida. Y cada Adviento, cuando encendían las 4 velas, Elena contaba la historia de la mujer que perdonó todo, de la tejedora de nieve, y del corazón que se rompió para poder ser remendado más fuerte que antes.
El paño de altar tejido permaneció en la iglesia de San Nicolás durante generaciones, su brillo plateado nunca desvaneciéndose, sus hilos nunca perdiendo su lustre imposible. Y se decía en el pueblo que en las noches de Adviento, si uno miraba cuidadosamente el patrón del corazón remendado, podía ver que las puntadas de plata seguían moviéndose, tejiendo nuevas historias de perdón, de amor, de gracia que transforma incluso las heridas más profundas en fuentes de fortaleza y belleza. Porque el verdadero milagro del Adviento no es la luz que disipa la oscuridad externa, sino la luz que disipa la oscuridad que guardamos en nuestros propios corazones. Y esa luz nunca se apaga, nunca deja de brillar, nunca deja de recordarnos que mientras tengamos la capacidad de perdonar, de amar, de comenzar de nuevo, nunca estamos más allá de la redención. Nunca estamos más allá de ser remendados con puntadas de plata. Nunca estamos más allá de ser hechos completos de nuevo.